Imagina por un momento una situación que a primera vista parece insignificante. Estás disfrutando de un día tranquilo al aire libre y, de repente, sientes el pinchazo agudo de una abeja. Es un poco de dolor, aparece una pequeña hinchazón en la zona y poco más. Es una molestia, por supuesto, pero nada que te quite el sueño. Sin embargo, pasan los meses y ocurre lo inesperado, te vuelve a picar una abeja. Pero esta vez, todo es distinto. La reacción es brutal y aterradora. Tu cara comienza a hincharse con una rapidez que apenas te permite abrir los ojos. Sientes como tu garganta empieza a cerrarse y el aire deja de pasar. Te ahogas. Tu presión arterial se desploma en segundos y caes inconsciente al suelo. En ese momento de oscuridad surge una pregunta aterradora. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué tu propio cuerpo, ese defensor incansable que debería protegerte, se ha vuelto de repente un enemigo tan letal? Esta no es una historia aislada. Quizás has escuchado relatos de personas que, sin saberlo, comen un pequeño trozo de cacahuete y, en cuestión de minutos, entran en un estado de shock que las deja al borde de la muerte en una cama de hospital. O tal vez sepas de alguien que tuvo una reacción violenta a un medicamento que antes había tomado sin problemas. Son historias que parecen sacadas de una película de terror biológico, donde lo que debería ser nuestra armadura se convierte en nuestra peor pesadilla. A principios del siglo XX, el panorama de la ciencia médica era muy distinto al de hoy, pero estaba lleno de un entusiasmo desbordante. Los investigadores acababan de descubrir las maravillas de la inmunidad. Se entendía que el cuerpo humano poseía un ejército inteligente capaz de luchar contra microbios invasores. Era una defensa asombrosa que nos mantenía a salvo de las enfermedades. Pero, de pronto, empezaron a aparecer casos inexplicables. Reacciones violentas ante sustancias que, en teoría, no eran venenosas. Lo más extraño era que estas reacciones ocurrían ante elementos a los que el cuerpo ya había estado expuesto antes sin ningún inconveniente. Era una paradoja total. Era como si el sistema de seguridad de una casa, en lugar de detener a un intruso, hiciera explotar la estructura entera simplemente porque una mariposa se posó en la ventana. En medio de este profundo desconcierto médico surgió la figura de Charles Richet. Este fisiólogo francés poseía una mente tan curiosa como audaz. Lo más curioso es que Richet no estaba buscando esta paradoja. Se topó con ella casi por accidente mientras investigaba algo completamente distinto, como las toxinas de ciertos animales marinos afectaban a los perros. Su objetivo inicial era noble y lógico para la época, pues buscaba generar inmunidad y hacer a los animales más resistentes a los venenos. Pero lo que encontró lo dejó asombrado. Descubrió que un segundo contacto con la toxina, incluso en una dosis minúscula, no generaba protección alguna. Al contrario, provocaba una respuesta devastadora y casi instantánea que resultaba fatal. Era como si el cuerpo recordara perfectamente el primer encuentro y, en lugar de prepararse para la batalla, diseñara un autosabotaje catastrófico. Pero, ¿qué secreto mecanismo permitía que una sustancia inofensiva se transformara en un verdugo al reencontrarse con el organismo? ¿Cuál fue la visión revolucionaria de Charles Richet sobre este fenómeno que hoy conocemos como anafilaxia? Esa pregunta resonaba en los laboratorios y pasillos de los hospitales hace más de 100 años. ¿Cómo podía la armadura de nuestro cuerpo convertirse en su propio verdugo? La respuesta no llegó como una revelación mágica, sino que fue el fruto de años de observación meticulosa, de experimentos que parecían fallidos y de una persistencia inquebrantable por parte de Richet y su equipo de colaboradores. Charles Richet era lo que podríamos llamar un erudito del Renacimiento moderno. No solo era un fisiólogo brillante, sino que también dedicaba su tiempo a la poesía, escribía novelas y era un pionero, apasionado de la aviación. Su curiosidad no tenía límites geográficos ni intelectuales. El inicio de su gran descubrimiento ocurrió a bordo de un yate, el Princesa Alice II, propiedad del príncipe Alberto I de Mónaco. Allí, junto a su colega Paul Porter, Richet estudiaba los efectos de la toxina de una anémona de mar específica llamada Actinia equina. El plan era purificar estas sustancias para ver si podían inducir inmunidad en los animales, creando una especie de vacuna contra los venenos marinos que tanto fascinaban al príncipe. En sus experimentos, inyectaron dosis muy bajas del veneno de la anémona a perros y conejos. Al principio, los resultados parecían confirmar sus teorías. Los animales mostraban cierta resistencia a dosis posteriores y más elevadas. Todo parecía indicar que el experimento era un éxito. Sin embargo, en algunos casos sucedió algo alarmante y totalmente imprevisto. Semanas o incluso meses después de la primera inyección, aplicaban una segunda dosis.
Esta segunda cantidad era mucho más pequeña que la primera, tan pequeña que se consideraba totalmente inofensiva. Pero, en lugar de protección, se desencadenaba una reacción fulminante. Los animales sufrían un colapso inmediato, tenían dificultades respiratorias severas, vómitos y diarrea. La muerte llegaba a menudo en cuestión de pocos minutos. Richet observaba con horror cómo los perros se desplomaban como sacos de patatas, con sus corazones latiendo descontroladamente antes de detenerse para siempre. Era evidente que la primera exposición, lejos de fortalecerlos, los había vuelto hipersensibles y frágiles ante el más mínimo contacto posterior. Ante este fenómeno de contraprofilaxis, es decir, lo opuesto a la protección, Richet comprendió que necesitaba un término nuevo. Así nació la palabra anafilaxia, que proviene del griego ana, que significa sin, y filaxis, que significa protección. Era una definición perfecta para un estado donde el cuerpo no solo carecía de defensas, sino que se armaba activamente para su propia destrucción. Este hallazgo fue tan trascendental que le valdría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1913. Es fascinante notar que Richet no fue un científico de una sola nota. Estudió la digestión, cómo el cuerpo regula su temperatura, la epilepsia y hasta se aventuró en la parapsicología, lo cual le trajo críticas pero demostró su espíritu explorador. Sin embargo, su trabajo sobre la anafilaxia fue lo que cambió la medicina para siempre. Él no se limitó a describir un error biológico, sino que le dio un nombre y una estructura, abriendo una rama completamente nueva en el conocimiento médico. Para comprender la magnitud de lo que Richet descubrió, debemos imaginar nuestro sistema inmunitario como una empresa de seguridad de élite que cuenta con un ejército entero a su disposición. Su misión es clara: identificar y neutralizar amenazas como bacterias, virus o parásitos. Utiliza diversas unidades y estrategias para mantenernos a salvo, pero a veces, este ejército comete un error de interpretación catastrófico. El proceso de la anafilaxia se divide en etapas muy claras. Todo comienza con lo que llamamos la fase de sensibilización. Esto ocurre tras la primera exposición a una sustancia que suele ser inofensiva para la mayoría, como el polen, un cacahuete o el veneno de una abeja. En una persona susceptible, esta primera exposición actúa como una falsa alarma. El cuerpo, en lugar de ignorar la sustancia, la marca como una amenaza grave. Es como si el sistema de seguridad de una casa recibiera la visita de un mensajero que no hace nada malo, pero los guardias internos, un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos B, lo confunden con un espía peligroso. Con la ayuda de otros oficiales de inteligencia, conocidos como linfocitos de colaboradores, estos guardias empiezan a fabricar armas especializadas. Se trata de unas moléculas en forma de letra y llamadas anticuerpos de tipo Ig o inmunoglobulina E. Estos anticuerpos son como pequeñas bombas programadas para reconocer específicamente a ese mensajero inofensivo. Pero lo más importante es lo que ocurre después. Estas moléculas no se quedan flotando por ahí, sino que se adhieren a la superficie de unos soldados explosivos llamados mastocitos, que están en los tejidos, y basófilos, que circulan por la sangre. En este punto, los soldados están cargados con explosivos, listos para detonar al menor contacto. Este proceso de preparación puede durar días o semanas y no presenta ningún síntoma externo. La persona no sabe que ahora está sensibilizada y que su cuerpo es una bomba de tiempo. El peligro real llega con la segunda exposición. La persona vuelve a comer el alimento o recibe otra picadura. El alérgeno entra en el cuerpo y se encuentra de frente con los anticuerpos IgE que están en la superficie de los mastocitos. Cuando el alérgeno se une a varios de estos anticuerpos al mismo tiempo, activa un detonador maestro. Los mastocitos y basófilos interpretan esto como una invasión masiva e inminente y reaccionan de forma totalmente desproporcionada. Estas células literalmente explotan, liberando un cóctel masivo de sustancias químicas potentes que tenían almacenadas. La más conocida de todas es la histamina, pero también liberan leucotrienos y prostaglandinas. Imaginemos que el sistema de seguridad de la casa, al ver de nuevo al mensajero, activa todas las alarmas, enciende los rociadores, bloquea las salidas y activa un sistema de demolición que afecta a toda la estructura. Es un fuego amigo catastrófico. Las consecuencias de esta explosión bioquímica son las que generan los síntomas que vemos en una crisis de anafilaxia. La histamina hace que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se dilaten drásticamente. Es como si se abrieran todas las compuertas de una represa al mismo tiempo. Esto provoca que la presión arterial caiga a niveles peligrosos, llevando al organismo al shock. Además,
Los vasos sanguíneos se vuelven permeables y empiezan a gotear líquido hacia los tejidos circundantes, lo que causa esa hinchazón tan característica en la cara, la lengua y, lo más peligroso, la garganta. Si la garganta se hincha demasiado, el paso del aire se bloquea por completo. Por si esto fuera poco, en los pulmones, la histamina hace que los músculos que rodean las vías respiratorias se contraigan. Esto se conoce como broncoespasmo y hace que respirar sea casi imposible, muy parecido a lo que sucede en un ataque de asma severo. Al mismo tiempo, el sistema nervioso se estimula, provocando picazón intensa y esas ronchas rojas en la piel que llamamos urticaria. Todo esto ocurre con una velocidad que corta la respiración. En pocos minutos, una persona sana puede pasar a una situación de emergencia vital. La anafilaxia es, en esencia, una carrera desesperada contra el tiempo. El legado que nos dejó Charles Richet supuso un giro copernicano en la inmunología. Antes de sus investigaciones, la inmunidad era vista solo como un escudo protector infalible. Richet nos demostró que podía ser una espada de doble filo, capaz de destruir al propio organismo en su intento de defenderlo. Su trabajo no solo nos ayudó a entender las alergias y el asma, sino que también nos dio las pistas necesarias para comprender las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo ataca sus propios tejidos. Es un recordatorio constante de que la vida, en su afán por sobrevivir, a veces comete errores trágicos. Gracias a Richet, la anafilaxia dejó de ser un misterio mortal para convertirse en una condición médica que podemos identificar y tratar. Hoy sabemos que el tratamiento de emergencia por excelencia es la inyección de adrenalina. Esta sustancia actúa como el contrapunto perfecto a la histamina. La adrenalina contrae los vasos sanguíneos para subir la presión, relaja las vías respiratorias para que el aire pueda pasar y detiene la liberación de más sustancias inflamatorias. Es, literalmente, el botón de reinicio de emergencia que tiene nuestro cuerpo para detener el caos. Actualmente, millones de personas en todo el mundo viven con el riesgo constante de sufrir una anafilaxia por alimentos, picaduras o fármacos. Pero gracias a la conciencia social, la educación y la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina, se salvan vidas todos los días. La investigación científica sigue adelante, buscando mejores formas de predecir quién está en riesgo y tratando de desarrollar terapias que reeduquen a nuestro sistema inmunitario. Queremos que nuestro ejército interno aprenda a no alarmarse ante lo que es inofensivo. Seguimos preguntándonos por qué algunas personas desarrollan estas alergias y otras no, o por qué estos casos parecen aumentar en nuestro mundo moderno. Estas son las preguntas que los científicos actuales intentan responder, trabajando sobre los cimientos sólidos que Richet construyó hace más de un siglo. Charles Richet nos enseñó que el ingenioso diseño de la naturaleza puede tener fallos catastróficos. Nos obligó a mirar la biología con otros ojos, revelando que nuestros mecanismos de defensa protagonizan una danza intrincada y, a veces, muy peligrosa. Su historia es un relato de advertencia, pero sobre todo de esperanza. Es la prueba de cómo la ciencia puede transformar el terror de lo desconocido en el conocimiento que salva vidas. Nos recuerda que, incluso en la asombrosa perfección de nuestro cuerpo, la vida sigue siendo una aventura llena de vulnerabilidades que apenas estamos empezando a comprender. Si te apasiona descubrir las historias detrás de los grandes hitos de la ciencia y entender cómo funciona el fascinante mundo que nos rodea, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir explorando estos misterios y compartirlos contigo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje al corazón de la ciencia. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.